que nos hemos dado cita para alabar y bendecir el nombre del Señor. Todos venimos con corazón alegre, sabiendo que venimos a buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos le dan un aplauso al que vive y reina por los siglos? El cual es la razón de nuestra vida, el cual es la razón de nuestra existencia. Usted se podrá preguntar, ¿por qué nací yo? Porque Dios así lo quiso. Gloria a Jesús, aleluya. Vamos a abrir, hermanas, las escrituras, vamos a estar atentos. Si quieren que sea un mensaje rápido, van a estar atentos. Si no, me voy a extender. Okay. Van a abrir la Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Amén. Dios bendiga a Solvi, a Manuel, al niño, que sigan viniendo. Hay que venir a oír palabra de Dios. Del oír viene la fe. Sí, 2 de Timoteo 3, versículos 16 y 17. Amén. ¿Lo tenemos todos, hermano? Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Si nos damos cuenta, nosotros la palabra de Dios tiene, de todo hemos estado en mensajes y diferentes. Ahora el Señor quiso que se predicara, hermanos, para que nosotros podamos aprender y saber lo valioso que nosotros tenemos, cuál es la palabra de Dios, hermano. Toda la Escritura es inspirada por Dios, hermanos. Toda esta palabra de Dios es inspirada por Dios mismo. Si nosotros podemos pensar, ya todos sabemos, entendemos que es inspiración. Muchas personas que tal vez componen algunas melodías se inspiran y escriben algo y todo. Algunos poetas, yo me estaba recordando de 2 poetas de mi país. Me estaba recordando de Alfredo Espino y me estaba recordando de Claudia Larza. Y ellos tenían una posición más o menos económica, como que tenían tiempo para estar de poetas, ¿no? Decía Alfredo Espino, cumbres, divinas cumbres, excelsos miradores, esta tarde casi quiero tener alas, esta tarde casi las he tenido, más o menos así, porque lo leí hace tiempo. Pero él se estaba viendo lo que era, lo que estaba viendo la naturaleza tan bella, hermano, ¿verdad? Por eso estaba haciendo cumbres, divinas cumbres, excelsos moradores, quien tuviera 2 alas. Pero, hermanos, muchas personas pueden tener el deseo, así como lo que escribió Claudia Larza, así como lo que escribió Rubén Darío en nicaragüense, y así tanto. Pero la inspiración aquí, hermano, es una acción ejercida por Dios sobre la inteligencia humana. Entonces es muy diferente a la inspiración que puede tener cualquier persona por cualquier cosa. Aquí es que es el Señor el que realmente ejerce esa acción sobre la sabiduría humana. Hermano,
qué bueno es cuando nosotros nos inspiramos en las cosas de Dios. Cuando nosotros queremos hacer para el Señor lo mejor. Entonces estamos con ese deseo, estamos con ese anhelo de un compromiso que tenemos con el Señor de hacerlo lo mejor. ¿Por qué? Porque hay inspiración en nosotros que la ha producido Dios mismo. Es el que produce. Por eso es que nosotros tenemos que estar en esa relación con nuestro Dios para que siempre haya en nosotros ese deseo y ese anhelo de sentir ese gozo y esa alegría por buscar al Todopoderoso, por decirle, así como decían esos poetas que le hablan a la naturaleza o le hablan a otras cosas, nosotros podernos inspirar para alabar y bendecir el nombre del Dios Todopoderoso, hermano. Pero es el caso, hermano, que el Señor, por medio del Espíritu Santo, hermano, Él, por medio del Espíritu Santo, inspiró a hombres para que pudieran, hermanos, escribir la palabra de Dios. No quiere decir que el Señor, que ellos fueron unos autómatas, que fueron automáticamente a escribir lo que ellos pensaban, sino que fue Dios el que los inspiró para que ellos realmente pudieran escribir lo que Dios quería. Pero algo bien importante, hermano, aunque eran las mentes propias de ellos, hermano, cada uno tenía su talento, su idioma y su estilo. Y el Señor estaba, hermano, respetando eso. Si nosotros vemos, yo me acordé de los profetas menores y vemos a Amós como que habla, ¿verdad?, al profeta, a las cosas del campo. Y así el Señor tenía cada quien con un estilo, el cual Dios realmente, hermanos, respetó su cultura diferente. Todos los que Él usó, hermanos, en el Antiguo Testamento, así como en el Nuevo Testamento, fue gente que el Señor Todopoderoso inspiró, hermano. Qué glorioso, ¿verdad? De saber, hermanos, que fue Dios mismo el que los guió. Vemos, hermanos, que cómo inspiró el Señor a esos hombres y por los cuales está, hermanos, la palabra. La palabra, hermanos, no tiene confusión ninguna, sino que es perfecta. Pero, hermanos, muchas personas pueden decir, pero ¿por qué dice esto aquí y esto como que se contradice? La palabra no se contradice. Lo que pasa es que a veces hay traducciones que lo dicen en forma diferente, pero la palabra es la palabra de Dios. No tenemos nosotros el hebreo, el arameo, para saber nosotros realmente, y no que ya vemos nosotros escrito por otros hermanos, pero que realmente fueron inspirados de Dios. Pero si ven ustedes diferentes Biblias, tal vez tendrá diferente lenguaje, pero lo que está diciendo es absolutamente lo mismo, hermano. Entonces, Dios reveló su persona y plan a ciertos creyentes que escribieran su mensaje para su pueblo. Entonces ellos escribieron bajo su contexto personal y en su estilo, hermano. Vemos nosotros cómo cada uno pudo inspirarse, y leemos, hermanos, cada libro de la Biblia y vemos, hermanos, cómo está la palabra de Dios plasmada, hermano. Dice también la palabra que es útil para enseñar. ¿Por qué? Por medio de la palabra nosotros aprendemos. ¿Qué aprendemos nosotros por la palabra? Primeramente, hermanos, la salvación del hombre. La salvación del hombre. Podemos nosotros saber sobre la Trinidad. Podemos nosotros saber, hermanos, sobre los ángeles. Podemos nosotros saber sobre la historia. Podemos saber tantas cosas, hermanos, por medio de la palabra. Por lo cual es importante
que la palabra, hermanos, nosotros la leamos. ¿Para qué? Para que nos enseñe, ¿verdad? Cuando nosotros vemos la palabra, hermano, la leemos y la estudiamos. ¿A cuánto les gusta el estudio? Y la estudiamos, hermanos, entendemos más. Se nos abre más el entendimiento y nosotros podemos sentir, hermanos, esa alegría de saber, hermanos, que vamos leyéndola. ¿Cuántas veces nosotros la leeremos? ¿Cuántas veces? Usted sabrá lo importante, hermano, que nosotros nos alimentamos todos los días, ¿verdad? ¿Cuántas veces? 3 o 5. Pero nos alimentamos. Pero esta palabra nos alimenta espiritualmente. Esta palabra, hermanos, nos hace, hermanos, ser, hermanos, inteligentes y diligentes. ¿Por qué? Porque vemos, hermanos, muchas personas o mucha gente podrá querer, hermanos, leer cualquier libro. Este no es cualquier libro. Este libro está estampada la palabra de Dios, lo que Dios dijo. Y saber, hermanos, que la palabra, hermanos, nos va guiando. Vemos que el Señor deja la norma establecida como la cual Él quiere que nosotros seamos. Vemos nosotros a través de la palabra y vemos al Padre a través del Antiguo Testamento y vemos la misericordia y las maravillas y vemos todos los milagros portentosos que Él hizo. No es un cuento de las 1001 noches, no es, hermanos, no es una leyenda, no es algo que alguien creó y se imaginó, es la palabra de Dios. Cuando vemos nosotros, hermanos, que como el Señor usó a Moisés para que el mar rojo fuera abierto, porque venían los egipcios detrás de los israelitas para matarlos, se les había terminado la mano de obra que tenían barata, entonces los querían de regreso para volver a atrapar. Entonces vemos cómo el Señor, hermanos, pudo usar realmente, hermanos. Vemos todas esas cosas. Después vamos viendo, según la palabra de Dios, vemos cómo también cuando Josué, el Señor le dijo para que pasaran el Jordán, cómo también él tenía, hermanos, que hacer. Vemos, es algo maravilloso, hermano, que en la natural nosotros no podemos entenderlo, pero en lo espiritual está plasmado en la palabra de Dios y cierto. Si alguien dice, yo no creo, será problema de la persona que no cree, pero la palabra de Dios lo expresa. La palabra de Dios lo enseña y eso es lo que nos engrandece a nosotros, nuestro corazón, del Dios Todopoderoso en el cual nosotros creemos, en el cual está con nosotros siempre, hermano. Vemos nosotros cómo desde el principio de la creación es algo increíble, hermanos, cómo nosotros podemos ver las maravillas que el Señor ha hecho. Así como dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, la obra de sus manos. Hermanos, es maravilloso. Muchas personas dicen, tal vez usted habrá oído que dicen, aquí es el infierno y aquí es el cielo. Son unos ignorantes. Aquí estamos en la tierra. Si alguien no cree en el infierno, pues un día lo va a conocer. Y es terrible y no ha sido dado para ningún humano, sino que ya sabemos para quién es el que va a ir, el puro enemigo, el diablo. Pero no para nosotros. Entonces las personas no creen, y el hecho que no crean no quiere decir que no existe. Las personas dicen, bueno, si es que el cielo es aquí, cuando se hace lo bueno, es lo que ellos dicen, pero no es palabra de Dios, es palabra que ellos están diciendo y tiene totalmente falsedad y totalmente. Entonces dicen, no creo. Que no crean, el cielo está. Allá está el Padre, allá está el Hijo. Allá está en ese cielo y así como lo ha establecido y dice que es, así es, hermano. Bueno, nosotros nos imaginamos, ¿verdad? Cuando está yendo calles de oro, mar como de cristal, nos ponemos a imaginar. Yo creo que todos nos imaginamos lo que leemos, ¿verdad? Nos ponemos ahí y ver todos esos grandiosos
hermano, bello que ha de ser, hermanos, el cielo. Pero existe, y nosotros los cristianos sabemos que vamos para allá. ¿Cuántos van para el cielo? Aleluya, gloria a Dios. Ese momento, hermanos, va a ser realmente glorioso, hermano. Realmente es lo que nosotros estamos esperando. Pero todavía hay muchos que tienen que agregarse, hermanos, para que realmente puedan, hermanos, también irse con nosotros. Hay tanta necesidad en el mundo, hay tanta carencia de valores, hay tanta problemática, hay personas que se están suicidando, hay personas que se están matando, hay personas que están haciendo tantas cosas, están torturando y maltratando niños y matando a los hermanos. Estamos en un tiempo tan terrible, pero estas personas tienen necesidad de la palabra. Estas personas, si realmente creyeran, hermanos, y recibieran al Señor, realmente sabrían que hasta la oración para pedirle al Señor, están las promesas para citárselas al Señor y recordarlas, para que las personas, hermanos, no hagan tantas cosas. Y cuando ellas dicen y los entrevistan, dicen, el diablo, que no me gusta mencionar a mí, pero ellos lo mencionaron y el diablo me dijo que lo hiciera. Lo creo. Porque ese animal lo que quiere es destruir, lo que quiere realmente, hermanos, llevarse a la gente. Y la gente está confundida porque está sin Dios, porque está sin esperanza, porque no ha habido alguien que les hable, o si los hablaron. Hay gente que les digo que tienen sus propios conceptos, sus propias ideas, hermano. Pero la palabra nos enseña, hermano, nos redarguye, quiere decir que nos amonesta y nos reprende. Yo sé que aquí hay muchos padres. ¿Cuántos de los padres les dejan hacer a los hijos lo que quieren? ¿Verdad que no? Le va diciendo, le va poniendo normas, y esto, te voy a dar esto. El Señor a nosotros, hermanos, quiere que andemos, hermanos, realmente en santidad. Él quiere que sigamos los pasos del Maestro. Él quiere que sigamos los pasos de Jesús. Nosotros vimos cómo Él, a través de la palabra, cómo Él caminó. Él fue el camino, la verdad y la vida. Nosotros no vamos desorientados. ¿Qué voy a hacer, pues? ¿Cómo voy a hacer? Como yo a veces me cuestionaba recién aceptada a Cristo, ¿va? ¿Y cómo puedo hacer la voluntad de Dios? Porque no sabía que era la voluntad de Dios. Pero ya conforme nosotros vamos adentrándonos en la palabra, escuchando la palabra, podemos entender que somos gente diferente y que realmente Dios quiere que nosotros caminemos como Él caminó. No es fácil, hermano, como Él caminó. Quiere que andemos como Él anduvo. Ese es el deseo del Padre, hermano, para que nosotros podamos guiarnos y andar como el Señor Todopoderoso quiere, hermanos, que nosotros andemos. Hermanos, sí. No es difícil, hermano. Nosotros tenemos quien nos ayude. ¿Quién nos ayuda? El Espíritu Santo. Vasaya. Dios bendiga al Espíritu Santo. Un aplauso para el Espíritu Santo, para el Espíritu de Dios, para el Espíritu de verdad. Oh, ¿qué sería bien difícil, hermano? Seríamos un club que cómo pudiéramos hacer nosotros, porque no podemos hacer las cosas, ¿cómo iríamos? Sería bien difícil que el Señor nos estuviera pidiendo, cuando realmente nosotros tenemos la palabra. Para que la podamos aprender, vemos cómo el Señor quiere que nosotros caminemos y cómo es que nosotros tenemos que actuar y qué es lo que tenemos que hacer. No es difícil porque el Espíritu Santo nos ayuda. Amén. Y lo importante que también la palabra, como decimos, sirve para redarguir, amonestar, reprender. ¿Por qué? Porque hay cosas que puede hacer que a Dios no le parezca y Él nos reprenda por medio de la palabra. Y nos enseñe para que tales cosas o otra cosa nosotros no la hagamos. Entonces nosotros, por eso es bien importante que nosotros podamos aprender.
y para corregir. ¿Verdad que necesitamos ser corregidos, hermanos? Nosotros nos equivocamos. ¿Cuántos se equivocan? Nos equivocamos, y a veces con frecuencia nos equivocamos. Pero el Señor, hermanos, nos corrige. ¿Para qué? Para que nosotros seamos mejores. ¿Para qué? Para que nos parezcamos a su Hijo. Aleluya. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos nos queremos parecer a Jesús? Amén. Oh, gloria a Jesús. Y para instruir en justicia, hermano, para instruir, está volviendo a hablar de enseñar, para justicia. Eso es lo que nuestro Dios quiere. Entonces, prácticamente Él es una fuente de dirección para nosotros poder vivir. Dios quiere mostrarnos a nosotros todas las cosas que realmente son verdaderas, y cómo nosotros no nos podamos confundir. Porque, hermanos, Él es claro en lo que nos dice por medio de la palabra, de lo que nos enseña, hermanos, de lo que aprendemos. Y cada vez nosotros, cuando comenzamos que hemos recibido del Señor, no sabemos nada. Pero poco a poco que vamos caminando, nosotros vamos aprendiendo. Nosotros vamos, a la vez que nosotros aprendemos, crecemos. Crecemos en el Señor, y va a nosotros un deseo más de buscarlo. ¿Cuántos han sentido eso? ¿Verdad que sí? Vemos y vemos la palabra. Saber, hermanos, que esa palabra es tan poderosa. Saber, hermanos, que cuando leemos la palabra, wow, la estamos leyendo, de repente usted siente una ministración del Señor, ¿sí? Usted siente, oh, wow, siente que la palabra lo ministró, y la palabra lo hizo sentir su presencia. Entonces es hermanos, como que las personas necesitan. Muchas personas necesitan, ¿verdad? Como ciertas vitaminas para poder estar fuertes. Nosotros necesitamos esta palabra de Dios para estar fuertes, hermanos. Necesitamos esta palabra de Dios para poder darle al Señor lo que Él quiere. El Señor tiene, hermanos, un plan para cada uno de nosotros. Pero lo importante es que nosotros tenemos que cooperar con ese plan, ¿verdad? En lo que Dios quiere para lograr el propósito de nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que estar bien dispuestos con ese plan, con el Señor, ¿verdad? Porque hay muchas personas que son muy conformes, ¿verdad? Son así. Pero yo digo que en lo espiritual nosotros tenemos que ser aguerridos, hermano. En lo espiritual nosotros tenemos que ser ambiciosos, hermano. No tenemos que conformarnos. Dios quiere que nosotros vayamos ascendiendo. Dios quiere que nosotros vayamos creciendo para que ese plan realmente se cumpla. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Disponernos a hacer las cosas como Dios quiere, hermano. Dice la palabra de Dios en Romanos 15:4: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hermanos, tengamos nosotros esperanza. La esperanza nuestra, como dice el apóstol Pedro, es una esperanza viva. Es una esperanza inmarchitable. No es una esperanza por si acaso, tal vez, quién sabe, yo creo, no sé. No, la esperanza de nosotros es cierta. Lo está diciendo alguien inspirado por el Espíritu Santo, y entonces es verdad. Y por lo cual, si es verdad, creamos lo que va a ser. Aleluya. Cuando veamos nosotros lo que las promesas de Dios están diciendo, no, pero es que conmigo no, que con nosotros es, hermano. Amén. Nosotros lo que tenemos es que creer, hermanos, y darle las gracias a Dios por las cosas que Él hará, hermano. Amén. Y luego después usted está dando testimonio de esto y esto, dice el Señor, porque el Señor siempre hace cosas con nosotros, hermano. Amén. Nos libra de cosas, nos aparta de tantas cosas, hermano, que realmente vivimos tiempos ahora difíciles y peligrosos afuera. Amén.
Vivimos, hermanos, tantas cosas. Yo ayer andaba en la lavandería y vi uno de una bicicleta. No, hombre, no vaya a ser, dije yo, que quiera. Vine yo, estaba solo ahí y dije, voy a ver, si no, realmente me retiro. Uno tiene que estar, hermanos, atentos. ¿Por qué? Porque hay personas que quieren hacernos daño, pero Dios nos guarda, nos da la inteligencia para abrir los ojos, ¿verdad? Para que no vayamos descuidados y ahí de repente le dejen ticamán a uno, ¿verdad? Entonces, tiene uno, hermanos, que estar listo. Nosotros los cristianos tenemos que ser los más despiertos y tenemos que estar los más atentos a todas las cosas, ¿verdad? De personas que quieran, hermanos, a hacernos daño. Entonces Dios nos guarda, hermanos. Entonces todas estas cosas escribieron para nuestra esperanza. Entonces todo eso es una actitud, hermano, Dios hizo para nuestro futuro, ¿verdad? Todo eso lo ha hecho el Señor para nuestro futuro, ¿verdad? Lo que va a suceder y todo. Y nos ha dado esa sabiduría, hermanos, para que nosotros nos podamos guardar. ¿Verdad que sí? No podemos andar, hermanos, en lugares que a nosotros no nos corresponde andar. Hermanos, como un hermano de una iglesia que una vez estaba tan feliz de que iba a evangelizar que se fue a meter a un bar y salió baleado. Eso sí salió baleado, muchachos. Eso no es inteligencia, ¿verdad? Porque ese no es así. Sí, salió con su balazo el muchacho, se lo dieron por este lado. Y entonces tenemos que saber nosotros, pero hay tantas personas, hermanos, perdidas, para los cuales nosotros podamos darle, hermanos, la palabra del Señor. Dice segunda de Pedro 20, entendido primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna profecía es de interpretación privada. Porque alguien puede decir, no, yo lo hice, yo. No, sabemos que fue inspirada por Dios. Lo que se escribió fue inspirada por Dios, usando a estos hombres para que ellos pudieran realmente escribir lo que Dios quería expresar. Entonces, hermano, la palabra es la que a nosotros nos va guiando. Hermanos, cómo el Señor pudo usar, hermanos, repitiendo los talentos, la educación, cómo nosotros podemos ver cómo escribe Pablo, un hombre tan instruido, hermanos, tan inteligente, instruido a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseo, tremendo hombre, pero vemos cómo él escribe por su sapiencia que Dios le había permitido tener, porque después el Señor lo tomó para que realmente le sirviera, hermano. El Señor tomó a Pablo para que le sirviera y lo cambió. ¿A cuántos de nosotros ha cambiado el Señor? ¿Cuántos de nosotros creímos en muchas cosas, hermanos? Y gracias a Dios creemos en el Dios Todopoderoso. O si creíamos, no habíamos rendido la vida al Señor. Pero gracias a Dios que nosotros tenemos, hermanos, nuestra vida rendida al Señor. Veamos, hermanos, algo bien importante que me recordaba el Señor, gloria a Dios. Dice la palabra en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y vacía y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva, hermano, y eficaz. Gloria a Dios. Más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu en minúsculo, o sea, espíritu humano. Gloria a Dios. Las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra, hermano.
La palabra es viva, es todopoderosa, es grande, hermano. Como Dios plasmó, hermano, lo que Él es, lo que Él era y lo que será después. Nosotros no vamos a saber qué va a pasar. Ya sabemos lo que va a pasar. ¿Conforme a qué? Conforme a la palabra de Dios. Ya sabemos nosotros. Ya nosotros, hermanos, tenemos una guerra ganada. Ya el Señor nos dio la victoria, como cantamos en el sermón. El Señor la victoria ha dado ya. El Señor la victoria ha dado ya. Él ya nos dio la victoria, hermano. Nosotros lo que tenemos es conservar esa victoria y que nadie nos vaya a arrebatar lo que hasta ahora hemos ganado nosotros, hermano. Lo que hasta ahora usted ha crecido, lo que hasta ahora usted ha caminado, el tiempo que ha caminado, si es grande o es pequeño, lo importante es que nosotros, hermanos, podamos conservar, hermano, esa palabra de Dios, que podamos sentir hambre por la palabra, hermano, así como nos da hambre para comer, o tenemos hambre por el templo, lo que no hemos cenado. Pero, hermano, la palabra de Dios tiene que ser aquello, hermano, que llena nuestro interior, aquello que realmente nosotros necesitamos degustar, la palabra de Dios. Y vemos nosotros cuestiones, hermanos, en la palabra, que a veces, muchas veces no las entendemos, pero la Biblia es su propio intérprete. Entonces nosotros, amasita, la majanda, hay unos pasajes que digo, ¿cómo es esto? Pero sigue leyendo y el Señor como que le abre la mente. Y cuando le abre la mente, usted entendió lo que Dios estaba diciendo o quería decir. Yo me acuerdo una vez en Jeremías, y ¿cómo no entiendo esto? No entiendo lo que está diciendo Jeremías. Y yo ahí va de estar leyendo y leyendo. Se me abrió, hermanos, la mente y pude entender, y después me puse a llorar por el conflicto que Jeremías estaba sintiendo con lo que el Señor le estaba diciendo. Y cuando vemos que tal vez le dice a otro y otro, vemos nosotros cómo es nuestro Dios, hermano. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es poderoso, Él es el único, hermano, Él es el verdadero. ¿Cuántos? ¿Sabe qué, mis hermanos? Nuestro Dios no es, hermano, el libro Mormón, el profeta Smith. Ese no es Dios. Ni que se haya inventado que había unos lentes que en aquel tiempo no existían, y ese, a mí no me interesa leer, pero ellos creen en ese Dios. Ese no es el Dios nuestro. El Dios nuestro, hermano, no es el que tienen, hermano, los testigos de Jehová que dejan al Espíritu Santo aparte, diciendo que el Espíritu Santo solo es energía como la luz eléctrica. Por favor, es persona. Y que realmente dicen que Jesús es un profeta. Amasaya, Navaquía, Nanda, Rebajaya. Jesús es, hermanos, el Hijo de Dios. Jesús es el que nos dio una salvación grande y preciosa. No va a venir alguien con un libro que se llama Vivir para Siempre para ayudarme a interpretar la Biblia, cuando la Biblia es clara, hermano, en que Dios Sabacaya y que Jesús es el Dios nuestro. Jesús que nos salvó, que dio su vida por nosotros, hermano. Eso es algo que tiene que estar latente en nuestro corazón, hermano. Entonces no va a ser un librito que me va a decir y me va a enseñar lo que la palabra de Dios dice claramente para que nosotros lo entendamos. Aleluya. La palabra de Dios no es el Corán, hermano, donde salen una serie de regulaciones que no hay ninguna base realmente de esas cosas, que son costumbres y creencias que ellos tienen. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz, hermano. Abacaya la majanda. Esa es la palabra. ¿Por qué nosotros nos movemos, hermano? Porque venimos buscando, hermanos,
nosotros, hermanos. Con nuestro Dios nosotros estamos completos. Es un solo Dios en 3 manifestaciones, hermano. ¿Cómo podemos ver, hermano, lo que la palabra de Dios dice en Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Aleluya. ¿Para qué, hermano? Para que diera su vida por nosotros. Hermanos, era bien difícil el fin que nosotros íbamos a tener. Era condenación. Pero al Padre, hermano, y el Espíritu Santo unido, fue elegido Jesús. ¿Y él qué dijo? Él no dijo no. Él dijo sí. ¿Y qué? ¿Quién va a dar, hermano, la vida por otros en esa forma tan tremenda que la palabra declara y dice y expresa? ¿Cómo fue que el Señor tuvo tanto, hermanos, sufrimiento? Y cómo dio la vida por... Eso es grande, hermano. Si cuando un soldado lo matan, hermano, y sale la noticia, es como, lo ponen como un héroe. Y yo digo, bueno, estaba luchando por su patria, ¿verdad? Estaba luchando y dando lo mejor de él, como había hecho su juramento. Pero el Señor, hermano, dio su vida. Pero, hermanos, él resucitó. Y él, hermanos, está con nosotros en todo tiempo, hermano. Él está pendiente de nosotros. Él es nuestro hermano paracleto. Él está intercediendo ante el Padre. Lo dice la palabra, hermano. Lo dice la Escritura, que Él está intercediendo por nosotros. ¿Cuántas veces? Siempre, hermano. A veces tenemos un problema que no le damos solución nosotros. Y a veces tal vez tendrá que estar atravesando situaciones que son un poco, hermano, difíciles o algo. Pero esas cosas, hermano, luego tienen respuesta. ¿Por qué? Porque es el Dios en el Todopoderoso en el cual nosotros creemos, hermanos, y a quien nosotros buscamos y a quien servimos. A ese Dios grande y glorioso, hermano, que ha hecho tantas cosas maravillosas, hermano, y nosotros podemos seguir aprendiendo más de la palabra de Dios, como leyendo la palabra, tratando de ser un hábito que podamos hacerlo nosotros con frecuencia, hermano. No tal vez leerla, si es posible dejarla en el carro o en la iglesia. Yo aquí tengo una en la iglesia, pero en mi casa tengo varias para estar leyendo, hermano. ¿Me entienden? La Biblia es para que nosotros estemos, hermanos, confrontando la Escritura, para que Dios nos vaya hablando. Cuando venimos a la iglesia nos habla por medio de un mensaje. ¿Qué es el mensaje? La palabra de Dios. Porque el que viene a predicar de Dios, no viene a predicar de él. Amasía la bajanda ramacata. Yo no soporto un predicador que se enuncie él mismo. A mí me gusta que realmente exalten el nombre de Dios Todopoderoso y que digan lo que la palabra de Dios dice. Porque a veces veo y escucho y oigo programas y me rasco la cabeza y yo digo, ¿por qué está diciendo eso? Si no me interesa el grado que tenga, que lo que sea esa persona que está muy alto, y no va a decir el ministerio. Pero lo que está diciendo es totalmente que no está en la palabra de Dios. Y si no está en la palabra de Dios, es decir, tenga todos los títulos académicos que tenga, hermano, no nos interesa a nosotros, hermanos, realmente que nosotros podamos, hermanos, impresionarnos por eso. Oigo tantos que tienen títulos que, como les digo, no voy a decir, ¿verdad? No me refiero a títulos académicos, que tienen títulos académicos, eso es bueno, hermano. Eso es bueno. Pero me refiero a títulos, hermanos, como doctorados y todas esas cosas. O para ser más claro, apóstol, vaya. Entonces ellos empiezan a decir y tantas cosas. Yo digo, y no se siente nada, hermano. Yo digo, Dios mío. Y cuando a veces veo a otros que yo digo, wow, y lo veo, digo, se está viendo que la palabra está fluyendo a través de la televisión. Está fluyendo, ¿por qué? Porque hay una unción. Aleluya. Hermanos, hay una unción. Y la unción, la majanda, la da el Señor. La unción la da el Santo de Dios. Es el que nos da la unción. Así es que nadie se la puede fabricar y nadie puede estar en la
Pongámonos de pie. Adoremos al Señor un momento. Lo hemos adorado, pero démosle gracias por lo grande y maravilloso que Él es. Démosle gracias. Hermanos, alcen su voz. Gracias, Señor. Aleluya, te adoramos. Gracias, Señor, porque nos enseña. Gracias, Señor, por esa escritura, por este valioso libro inspirado por Dios, por medio del Espíritu Santo, para que hombres de todo, rama, de toda cultura, oh Dios amado, de todo estilo, pudieran ser inspirados por el Santo Espíritu de Dios para escribir una palabra gloriosa, una palabra viva, una palabra santa. Rama cata, la baba exira, vasaya, la maría, ese es nuestro Dios, aleluya. Si usted tiene un problema y si usted tiene una necesidad, ahí donde está, quédese ahí, pero ahorita dígaselo al Señor. Usted tiene una necesidad y una respuesta, pídaselo al Señor ahorita, ahí donde está parado. Anda, rama, calla la bajaya y dígale: yo creo lo que tu palabra dice, Señor. Yo creo lo que tú expresas por esa palabra gloriosa, Señor. Yo he creído en ti, espero esa respuesta de lo alto. Por todo problema, abacayas, legal, económico, de salud. Oh, cabalaya, si pronto estamos para alzar el vuelo, pronto estamos para irnos con Él. Él viene pronto. Él anhela, rabasaya, que estemos con Él. Un día va a ser, hermanos, ese día en que le veremos con fortaleza, aleluya, y estaremos en su gloria. Ramacata la bajaya. Para lo cual, hermanos, dejémonos instruir por la palabra de Dios. Dejémonos guiar por la palabra del Ramacaya. Aleluya. Oh, bendito es tu nombre, Señor. Gracias por esa palabra viva y eficaz, Señor, que penetró en mi hueso, Señor. Gracias porque me tocaste ese día, Señor. Gracias porque tocaste a mis hermanos un día. Gracias porque los atrajiste a ti. Oh,
nuestro para